Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo les va? Al fin viernes, Moreno. ¿Cómo anda? Hoy es viernes 11 de junio y es el programa número 61 que seguimos haciendo desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Un gusto, como siempre, escucharlos. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos, Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno de hoy tenemos un programa analítico, propositivo, con sensibilidad social y memorioso. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno va a analizar la inflación en Estados Unidos, el precio de los commodities, el contexto, y va a hacer un paralelo con el contexto de la década ganada, al tiempo que nos va a recordar, en ese entonces, la preocupación que tenía Néstor Kirchner por contener la inflación y cómo se ocupó de este tema. Y tía, buen viernes para usted y todos los compañeros. Mire, hace algunos programas atrás hablamos de lo que había acontecido con la inflación en Estados Unidos. Había sido un 0,8 en abril. Este era un impacto importante, diría casi inaudito para lo que acontece en las grandes economías. Pero bueno, ahora en abril, en mayo se repite la historia y estamos en 0,6. Esto da ya 2 meses seguidos de una inflación notable para lo que implica el anualizado para los Estados Unidos. Usted imagínese que hablamos de cifras de 2, 1,50, 2,25, 2,50 anual. Y ahora cuando uno proyecta esto, estaría en el 9. Si agarra el bimestre y lo proyecta, está por ahí. 8 y pico, 9. Producto esto de unas políticas que fueron alabadas por el oficialismo actual de nuestro país, al punto tal que los llevaron a mencionar como Juan Domingo Biden. No hace tanto. Insólito. Parecería ser que una política que incentive la inflación es auspiciada por el presidente y los que lo rodean. Claro, al peronismo no le gusta la inflación. Al peronismo no le gusta la inflación porque atenta contra los ingresos fijos. Por eso recreamos la Secretaría de Comercio durante el gobierno de Kirchner. ¿Y por qué? Y porque la Baña ya tenía un 12,5 de inflación en el año 2005 y en los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo del 2006, ya sé, Guiti, aparece la prehistoria esto, pero vale la pena recordar estas cosas. Enero, febrero, marzo del 2006 ya había 3 puntos de inflación. O sea que veníamos al ritmo de 1% mensual. Y a Kirchner se le pararon los pelos y dijo, esto así no va. Y recreamos la Secretaría de Comercio. Si hay algún ejemplo más claro de que al peronismo no le gusta la inflación, lo podemos buscar también, pero me parece que con este alcanza y sobra. Contróleme la inflación. ¿Cuánto quiere? Debajo de 11. Bueno, no, venga para acá, debajo de 10. Me dijo muy rápido, debajo de 11. Y bueno, yo arranqué con 3 en la mochila y en los próximos 9 meses llegó la inflación a 9,8. Ya que la bajamos del ritmo de 1.
¿La bajamos a nivel internacional? No. ¿Donde la bajamos era suficiente? No. Tuvimos una inflación muy alta, la que marcaba el INDEC. No la vamos a comparar con el desaguisado de ahora, de Macri o de Alberto. Imagínense que estamos en el ritmo de 4 con una recesión espantosa. Pero le permitió a la Argentina crecer. Estábamos un 300% más alto que la internacional, sí. Moreno, 300%, sí, 300%. 1,50, 2 en el mundo, debajo de 10 acá. Sí, claro. Y entonces la Argentina crecía y hacíamos unos esfuerzos denodados para acercar la tasa de inflación local, la Argentina, a la internacional. Le habíamos dicho Kirchner, mire, la Secretaría de Comercio el segundo año va a ser muy exitosa. No fue. Y después seguimos. Obviamente que no hay modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción pensando que todos los meses vamos a hacer acuerdos de precios o que todos los meses vamos a estar administrando el comercio exterior. Esto sí, esto no. Pero, dada la situación que en aquel momento imperaba en el mundo, fue necesario. ¿Y qué imperaba en el mundo que fue necesario? Se habían despabilado los precios de los commodities, aumentaba todo. La soja, el maíz, el trigo, el acero, el petróleo, bla, 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 bla. Ah, igual que ahora, entonces tenemos que hacer lo mismo. Claro, igual que ahora, las consecuencias de por qué aumentan los precios, pero no las causas. Y cuidado con esto, porque si las causas son distintas, aunque las consecuencias que uno refleja, incremento de precios, parecerían lo mismo, no es lo mismo. Lo que sí es lo mismo, que es imposible manejar la Argentina, es imposible que la cosa camine si no tenés los superávit fiscales y los superávit comerciales, esto es, los superávit gemelos. El fiscal primario, superávit fiscal primario, que te permita honrar los compromisos de la deuda, y el importante superávit comercial, que te permita tener los dólares para cambiados por esos pesos que te sobran del superávit fiscal primario, honre los compromisos, pero en la moneda cual fue tomada, esto es en dólares, imposible. Repetir eso desde ya. Imprescindible. Ahora, no tener la suficiente reflexión para entender que los precios que ahora están subiendo de los commodities no tiene que ver con ese ciclo de hace 15 años atrás, es un error garrafal. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrida por las políticas que llevó a cabo Guillermo Moreno para garantizar la economía de la década ganada, se va a referir al capítulo Un paréntesis necesario del libro de Guillermo en defensa del modelo y va a abordar la repercusión de algunas de las políticas llevadas a cabo en el diario Página 12. Hoy, 11 de junio de este año que transitamos, 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria. Moreno, en su libro En defensa del modelo para una década ganada, titula
un paréntesis necesario, en el que hace un raconto histórico que lo ancla en la década de los 60. Todos sabemos que en nuestro país, como consecuencia de los desórdenes macroeconómicos de los últimos 50 años, se ha generado una tendencia a ahorrar en dólares. Los primeros que desarrollaron esta conducta fueron los inversores. Pero a medida que las crisis macroeconómicas se hicieron recurrentes, esto se transformó en una tendencia generalizada de la sociedad. Las hiperinflaciones de 1989 y de 1990 consolidaron dicho comportamiento. La primera consecuencia operativa fue que nuestros empresarios, más allá del tamaño de la compañía que administraban, se acostumbraron a razonar simultáneamente en dos monedas, en pesos y en dólares. De esta manera, paradójicamente, un taxista podía quejarse, o puede, por el precio del pan en pesos y al mismo tiempo afirmar que su licencia y el valor de su automóvil han subido en dólares. Esta conducta generalizada hace que mensuremos los gastos corrientes de corto plazo en pesos y los de mediano y largo plazo en dólares. Así, los proyectos de inversión que implementan las empresas para generar un sendero de crecimiento chocan con esta situación. Los ingresos por la comercialización de sus bienes y o servicios que ofrecen son conceptos de corto plazo calculados en pesos, pero los gastos para elaborar dicho bien o servicio son de mediano y largo plazo y se realizan en dólares, en divisas. Cuando la inflación se acelera y ante la expectativa de la devaluación, se perturba el flujo de ingresos y egresos en el plan de negocios. Claramente, una inflación con tendencia alcista desorganiza el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo. Por el contrario, una tasa de inflación a la baja caracteriza la demanda en el mercado y acelera la tasa de crecimiento. Para definir la estrategia, agrega: si pretendíamos una tasa de crecimiento alta, la inversión debía estar en alza, con una tasa de interés similar en dólares y en pesos. Para lograrlo, la tasa de inflación doméstica debía converger con la internacional, que permanecía entre el 7 y el 7% porcentuales en los países relevantes de Occidente. Y en este sentido, es importante completar con un mensaje de Juan Domingo Perón en el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, aquel hecho para 1974-1977. En ese documento afirmó que las posibilidades de actuar sobre la demanda en un proceso de transformación signado por la necesidad de producir una distribución más igualitaria del ingreso y de los beneficios sociales resulta limitada en el corto plazo. La estructura productiva tiende a ser inelástica ante variaciones significativas en la composición de la demanda agregada. Si se desea una redistribución acentuada del ingreso, será necesario prever un aumento de la inversión, una vez que la capacidad ociosa sea absorbida por aumentos en la producción. Esta frase o estas definiciones de Perón son una verdad de ayer, de hoy y de siempre. Y por esa verdad, y tal vez por ello, Moreno, para definirnos la estrategia que su misión demandaba, nos determinó un paréntesis que nos permitiera interpretar la importancia que asigna un modelo económico peronista, enfrentar los desequilibrios que lo pueden volver vulnerable. Es decir, con ese paréntesis nos marcó que la defensa del modelo para una década ganada estaba sustentado en un marco macroeconómico claro, sustentable, a partir de los superávit gemelos, y que sin ninguna duda la inflación podría haberlo tornado vulnerable. Por y para ello, la administración del comercio fue y es una herramienta esencial para lograr los equilibrios que el modelo requiere. Y afirmó que el peronismo aprendió a pararse en el punto medio, buscando la armonía entre todos los actores involucrados. Y en ese sentido, y bajo el título Se hace camino al andar, nos dice que había que trabajar con el resto de los bienes del consumo popular, claro, después de haber definido el de la carne, que fue el primer
la primera definición de su gestión. Había que trabajar con el resto de los bienes de consumo popular, no solo alimentos y bebidas, sino todo lo que hace al bienestar de nuestro pueblo. Ropa, artículos de limpieza, materiales para la construcción, combustibles. Es decir, con todos los bienes de la economía y no con un listado de productos, con todos los bienes y servicios y con los insumos que intervienen en la cadena de producción, de comercialización y distribución. Luego de décadas sin ningún tipo de regulación, la economía merecía una estrategia diferente. Y si bien es cierto que nuestra economía altamente concentrada dificultaba las negociaciones, por el otro lado, operaba a favor, facilitando el ordenamiento. Bastaba que las empresas emblemáticas de cada sector aceptaran el criterio de la administración del comercio. Veamos, mientras se definía esta estrategia, ¿qué dijo página 12? Página 12 decía, analistas que expresan la opinión de los grandes productores de bienes de consumo hablan de un control absoluto de precios por parte de la Secretaría de Comercio Interior comandada por Guillermo Moreno. Esas crónicas informan de abusos y maltratos, detallando que solo se autorizan alzas de precios previa justificación de incremento de costos por parte del fabricante. Ya hemos remarcado, no es la primera nota con ambigüedades, con que página 12 hace referencias a la gestión de Moreno. Veamos en este párrafo, corto, analistas, no sabemos quiénes son los analistas, hablan, sin definir quiénes hablan. Esas crónicas que parece que copia página de otras crónicas y las hace propias, informan de abusos y maltratos detallando que solo se autorizan alzas de precios previa justificación de incremento de costos por parte del fabricante. Analistas, crónicas, informan y página 12 parece que transcribe. Pero ya sabemos ahora que, aún en esa ambigüedad, caracterizan de abusos y maltratos ¿a qué? A que solo se autorizan aumentos de precios si demuestran aumentos de costo de producción. Por ello, haber recreado la Secretaría de Comercio Interior desarmada, y no como un hecho casual, sino causal, por Cavallo, era precisamente para determinar los costos de producción de todos los productos y a partir de ese dato definir la competitividad sistémica de la economía. Y como decía Moreno en las reuniones que conducía, defendía la producción nacional, pero no dejaría cazar en el zoológico. ¿Qué significaba? Que debíamos, el Estado, los empresarios y los trabajadores, debíamos lograr las políticas sectoriales que permitieran incrementar nuestra competitividad. Nuestra competitividad porque el país y el interés general eran la premisa. El objetivo era preservar los superávit gemelos en un ambiente de crecimiento y de control de los factores inflacionarios, con aumento del empleo y la inclusión. La inclusión también de empresarios, medianos y pequeños, que podían abastecer sus productos en condiciones competitivas de precio y calidad. Así fue, solo se autorizaban aumentos de precios ante la presentación y análisis de costos de producción. Y otra nota también de página 12 dice, Moreno, que extendió su influencia a diversas áreas como si fuese capaz para participar en todo, ha preferido negociar con los eslabones más concentrados, apostando de ese modo a que podía mantener en línea los precios. Los casos más emblemáticos son los de la carne y de la leche. Ya hemos hablado de la carne y también hablaremos en particular de la leche, de los lácteos. Esto decía página nunca dejando en claro a qué apuntaba, pero con claridad meridiana Moreno afirmó que la táctica elegida entonces fue la de consensuar con el empresario relevante de cada sector para que detrás de él se encolumnara el resto. Por eso de inmediato armó las mesas de trabajo sectoriales o de productos específicos para consensuar y articular en armonía entre el interés general y en particular de productores y consumidores. Y amplió,
A pesar de que se encontraba vigente la ley de abastecimiento, ningún economista del peronismo piensa que puede aplicarse a todos los sectores. Su utilización debe ser, como ya se dijo, precisa y acotada. Y remarcó: también es cierto que el impacto de la nueva política debía ser casi instantáneo. No teníamos tiempo para perder, de otra manera la inflación continuaría aumentando con la degradación que produce en la economía. En conclusión, dijo y dice: debíamos conseguir que algunos bienes y servicios estuvieran a un precio adecuado para los ingresos populares, pero a su vez que las empresas mantuvieran una tasa de ganancia importante para poder invertir, mantener la tasa de crecimiento de la economía y disminuir la desocupación. Había que hacer camino al andar, pero el esquema de trabajo que habíamos implementado debíamos encontrar en ese esquema de trabajo debíamos encontrar la mejor solución para cada uno de los sectores, porque las premisas fundamentales eran, primero, la patria, y porque gobernar es crear trabajo. El compañero Pablo Chalío, en su columna de hoy, va a analizar los nuevos programas del gobierno para sostener los precios de algunos productos de la canasta alimentaria. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz. La saludo, espero que todos estén bien, así como aquellos que nos estén escuchando. Y bueno, dentro del cuadro de severa crisis imperante en nuestra economía, el gobierno decidió cambiar su política de precio. Todavía no sabemos con certeza de qué se trata, porque nos faltan las resoluciones, pero los anuncios son bastante concretos. En principio, dejaría de lado los precios máximos, congelados, controlados, para ir a 70 productos que estarían con precios congelados hasta diciembre y que tendrían que tener el precio en su envase, rotulado en su envase. También quedaría el tema de los precios cuidados. Bueno, en principio esto de que tengan los precios impresos en el envase parece ser algo interesante. No habría acá dudas. Tampoco habría dispersión de precios. En todos lados se tendría que cobrar igual. Pero es bueno para reflexionar esto. Ya hemos dicho nosotros que ninguna política de precios puede reemplazar a un plan de estabilidad. Y es evidente que el gobierno está jugando todo a este tipo de medidas sobre los precios. No hay un plan de estabilidad. Hay algunas cosas que se están haciendo en el sector fiscal, otras que se están haciendo en el sector monetario, con mayor o menor suerte, en el sector cambiario por otro lado. Pero acá no hay un verdadero plan que sea enunciado y digo, bueno, este es el plan, a esto nos atenemos y todo el mundo sabrá qué es lo que tiene que hacer a partir del plan. Pero en lo que es la repercusión sobre los precios, lo que más tiene incidencia son estas medidas directas que trata de aplicar el gobierno. En el interín, los precios siguen aumentando. Este mes hay distintas apreciaciones sobre lo que ocurrió en mayo, pero están entre un 3 y un 4%. Lo que denuncia de nuevo de que la hipótesis inflacionaria que había tomado el ministro Guzmán para este año es virtualmente imposible de cumplir. Y lo que es peor del otro lado, la política de devaluaciones del Banco Central evidentemente consagra un atraso en la evolución del tipo de cambio. Son problemas que se generan casualmente porque no existe ese plan antiinflacionario o plan de desarrollo integral. Pero, ¿qué pasará con los 70 precios congelados? Es interesante hacer acá algunas reflexiones. Ya dijimos, esto no reemplaza de ninguna manera un plan antiinflacionario, pero evidentemente que el gobierno tiene depositada alguna esperanza en esta medida
para morigerar la situación en algunos sectores o presentar algo más razonable en el índice de precio, cosa que es virtualmente imposible. No se sabe cuáles van a ser estos 70 productos. Tampoco se sabe a qué precio van a salir al mercado. ¿Saldrán al precio de hoy? Pues entonces, si tiene algún efecto, se va a sentir de acá a 2 o 3 meses. Porque a precio de hoy, suponiendo que la inflación sea del 3%, simplemente va a haber una diferencia de 3% en el primer mes, 6, 7 en el segundo. Pero si efectivamente tiene una gran repercusión estos 70 productos, si la gente percibe que están más baratos que el resto de los productos, van a tener una intensa demanda. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con el resto de los productos y de los precios. ¿Va a existir oferta suficiente para el resto de los productos o se va a volcar la oferta en estos productos de precio congelado, estos 70 productos? Por otra parte, si la industria de la alimentación acuerda que este es algo favorable para ellos, es evidente porque quieren tener los precios libres. Aquellos que estuvieron congelados, semicongelados, por acuerdo, etcétera, etcétera, y que, según parece la industria, ha pensado que no les ha dado suficiente o no son suficientes para cubrir sus costos. Entonces, estos 70 precios o 70 productos pueden tener la desagradable repercusión de que haya aumentos muy importantes en el resto de los productos que han dejado de estar congelados, controlados o lo que sea. O sea, seguimos hablando de parches, seguimos discutiendo la periferia y no ponemos sobre la mesa lo que verdaderamente interesa. De nuevo, la posibilidad de un plan, la necesidad de un plan, el país lo necesita, el pueblo lo necesita, y mientras tanto seguimos entretenidos discutiendo estas cuestiones. Y fíjense, también se ha generado un debate entre los economistas tratando de discernir a cuánto va a aumentar el Producto Bruto este año. ¿Y qué se debate? Si va a aumentar un 5, un 5,5 o un 6. Por Dios, ¿a quién le puede llegar a interesar esto? Después de que el año pasado tuvimos una baja en el producto de más del 10%, después de estar 3 años en recesión, ¿qué importancia tiene de que crezcamos 5 o 5,5? No sé, ¿a alguien le podrá facilitar algo o hará algún negocio en relación a esto? Pero para la economía, para el pueblo, ¿qué importancia puede tener esto? Claro, uno puede decir, bueno, podría ser peor la situación, pero es que yo creo que los argentinos no deberíamos acostumbrarnos a decir que la situación puede ser peor para aceptar una situación que es calamitosa. ¿Y por qué no se debate sobre lo que necesita realmente el país? ¿Qué está haciendo la oposición y el propio gobierno sobre este tema? La oposición nada, ¿eh? Nadie habla en la oposición sobre lo que requiere el país, cuál es la política económica, cuáles deberían ser los planes. Nadie dice nada. ¿Por qué será eso? Y bueno, creo que todos ya lo sabemos. La oposición no se anima a hablar de la situación económica porque inmediatamente se le va a decir, mirá cómo dejaste al país y todavía te animás a hablar de la economía. Mejor hacer una autocrítica muy fuerte, háganlas todo, hagan un mea culpa para ver si verdaderamente alguien los puede escuchar. ¿Y el gobierno por qué no habla? Y bueno, el gobierno no habla porque esta es la situación que tiene. ¿Qué va a hablar de la situación económica? Solo puede hablar de que está mal. Y si dice que está bien, creo que bueno, otro dislate en línea. En su columna de hoy, y para darle la entidad que merece en la agenda política, la compañera Pimpit Colombo va a retomar el tema de la discapacidad. Escuchémosla.
Hola, ¿cómo estás, Adriana? ¿Qué tal, Guillermo, Pablo, Beatriz? Qué bueno volver a encontrarnos como cada viernes en la hora de Moreno. Hola, Fernando, gracias como siempre. Espero que hayas pasado lindo tu cumple el otro día. Muchas gracias al personal y operadores de la radio y a los que repiten este programa. Y como siempre, un gran agradecimiento a todas aquellas personas que usan nuestro programa, nuestras columnas, todo el programa, lo reproducen, lo debaten, lo difunden y, entre otras cosas, promueven la incorporación al espacio Principios y Valores, a nuestro partido Principios y Valores, para que volvamos a tener una esperanza peronista como nuestro pueblo se merece y como la patria necesita. El otro día pude empezar y hacer un pequeño pantallazo respecto de la temática de discapacidad. ¿Y por qué quiero volver sobre esto, compañeras y compañeros? Porque todas aquellas temáticas que tienen un profundo sentido social, un profundo arraigo en la realidad cotidiana de nuestro pueblo, de nuestras mujeres, de las madres, de las personas que tienen discapacidad, de las personas que los cuidan, de los servicios que atienden a las personas con discapacidad. Y como tantas cosas en un mundo que está desde hace tiempo patas para arriba, esas cosas que son las primordiales son muchas veces las más desvalorizadas, las menos miradas, las menos escuchadas, las menos vistas, aquellas a las que no se les da la importancia y el lugar que tienen que tener. En nuestra unidad básica por Siempre Vita, que estamos ahí en la calle Chile y Solís, tenemos una compañeraza, la María Rosa, que ella forma parte de un colectivo muy activo de personas con discapacidad. Estuvimos el otro día, después de nuestro programa, donde ella refleja con mucha amargura y con la misma voluntad de lucha cómo las personas que están en los puestos de decisión, tanto en el gobierno de la ciudad como en el gobierno nacional, como en la provincia de Buenos Aires, no se encuentra el eco y el espacio para la participación y para la resolución de los problemas y las dificultades que amerita una situación. La María Rosa escuchó nuestro programa el otro día, dijo que nuestro movimiento, te acordarás vos, Guillermo, una vuelta que hicimos una reunión en la sede del Sindicato de Amas de Casa con el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad, que tienen una gama tan amplia y compleja de necesidades y que sobre todo, como ellos mismos dicen, hace falta que se construyan los espacios de participación porque son las personas que conviven con esa temática por su propia persona o por las personas que cuidan, las que saben dónde aprieta el zapato. Y entonces, lejos de que se hagan programas que se diseñan en un escritorio por personas que leyeron sobre el tema, es muy bueno que seamos partícipes en conjunto. Y de hecho, ellos vinieron, participaron y el otro día ella reclamaba que lo difícil que se les hace a su comunidad, que el espacio de las decisiones políticas se haga eco de los que ellas plantean. Y recordaba cuando nosotras armamos esa reunión, participamos con vos y te presentamos. En ese momento estábamos en un momento de campaña electoral y te proponíamos que tu espacio político, nuestro espacio político, tomara estas temáticas y las llevara al primer nivel de las decisiones, ¿no? De la toma de decisiones políticas. Y por supuesto que uno piensa, antes de volver sobre eso, quiero decirle que también vino Ramiro y nos escribió que estaba tan contento. Ramiro es un compañero que es ciego, que en una ocasión nos trajo para que pudiéramos ver en la unidad básica la película Las Muchachas.
sobre la rama femenina y la historia de las mujeres peronistas de la época de Perón, preciosa, un gran compañero. Él tiene un programa de radio, te ha entrevistado alguna vez a vos, Guillermo, me ha entrevistado a mí, un gran, pero gran compañero. Y él también estaba contento de que este espacio que vos generaste, Guillermo, hace tanto tiempo, tomara como propia y permanente esta temática para que deje de ser invisible. El otro día nosotros comentábamos que la temática de discapacidad es, en Argentina, como el resto de las convenciones de derechos humanos, tiene rango constitucional, porque la reforma de la Constitución del 94 incorporó con rango constitucional los tratados internacionales que firma la Argentina. Pero has visto que del dicho al hecho, dice el dicho, hay un gran trecho. Y entonces, como dice María Rosa, mi compañera, ella dice, no sé dónde hará sus estadísticas, pero seguramente son muy certeras, ella dice, hay muchísimas leyes y derechos que se han determinado, pero en un 90% no se cumplen, dice ella, no están codificados, no están reglamentados. Y a la hora de hacerse efectivo, hay una maraña interminable de trámites. Y voy a comentar dos hechos. Uno, cuando estaba el gobierno de Macri, nosotros impulsamos, disputamos, peleamos y no conseguimos que se eliminara, yo lo comenté el viernes pasado, se eliminara la incompatibilidad que existe para que una persona que tiene una pensión por discapacidad pueda tener un empleo registrado, lo cual conduce no a que las personas que tienen una discapacidad pero pueden desempeñarse laboralmente, que son seguramente una gran mayoría, no voy a hacer estadística, pero seguro que son una gran mayoría, lo que consiguen no es que esas personas no tengan un trabajo además, lo que consiguen es que esas personas no puedan tener un trabajo registrado, lo cual es bastante perverso, pero ya de la perversidad los tenemos a la vista, ¿no? Bueno, el asunto es que no logramos, porque no pasó en el Senado, la ida y vuelta de consultar con la Secretaría de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, que esto, que aquello, cuando en realidad de lo que se trata es de que se habilite a que las personas consigan su trabajo. Para eso no tiene nada que ver el presupuesto de la nación ni de nadie. Pero Macri, como bien ya lo conocemos, hizo algo con esto. Le cambió el nombre, ya no se llama más Comisión Nacional de Personas con Discapacidad o de Pensiones o Comisión Nacional de Pensiones, sino que lo dividió y armó la Agencia Nacional de Pensiones. Entré a la página web, ahora ya no es el gobierno de Macri, ahora es el gobierno de Fernández. Entré a la página para ver cómo estaban los servicios que prestan, ¿no? Qué vergüenza, qué vergüenza. Cantidad de personas que hacen preguntas, tienen un espacio específico para las preguntas. Bueno, las personas preguntan y contesta a veces algún otro curioso usuario, persona suelta. Cero respuestas, cero soluciones. Y ya dijimos, la convención, la legislación habla de que hay que asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, incluidos, dice, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público, de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de los obstáculos. Bueno, yo te digo, ninguna eliminación de obstáculos. Les dije el otro día que cuando empezó el gobierno de Fernández, suspendieron la incompatibilidad. Y nosotros dijimos, pero vamos a seguir peleando por la ley para asegurar el derecho. Y lo bien que hicimos, porque al poco tiempo suspendieron la suspensión. O sea, no se puede de nuevo tener un empleo registrado si tenés una discapacidad. Hemos estado en contacto con personas que conocen mucho sobre el tema. Ya les digo, estas compañeras y compañeros que vienen luchando, piensen ustedes que las personas que tuvieron la epidemia de la poliomielitis hace, 60 y algo de años, hoy están teniendo lo que se llama las secuelas post-polio. Sufren dolores
pierden capacidad de movimiento, pierden por lo tanto autonomía, independencia, que tal vez habían conquistado con muchísimo esfuerzo, operaciones, tratamientos. Bueno, se están ocupando de eso. Hay un área hay un espacio donde se toque ese tema. Y como bien dice María Rosa, no se trata solamente de incorporarnos en un programa de salud. Se trata de que como seres humanos dignos, como peronistas que somos, vamos a pelear con principios y con valores para que el tema de la discapacidad tenga la primera prioridad en nuestro proyecto político. Nos vemos el viernes. Los quiero mucho. Buen fin de semana. En su columna de cierre, Guillermo va a continuar analizando y comparando los precios de los commodities, los contextos, las causas, las consecuencias, y va a recordar algunas características de las gestiones de los republicanos y de los demócratas y las distintas lecturas que hay al respecto en nuestro país. Escuchémoslo. Habíamos dicho en el bloque anterior que no eran las mismas causas. ¿Y cuáles fueron las del 2005? Y mire, ahí era la irrupción de China como gran demandante de productos alimenticios y materias primas, pero sobre todo algo que había decidido Estados Unidos con la irrupción de George Bush hijo, que era incentivar la elaboración de biocombustibles, de la soja, el gasoil, del maíz, gasoil o nafta. Y entonces, subsidiaron. Y entonces eso infló los precios de la soja y del maíz enormemente. Y entonces a la Argentina le sirvió. Le sirvió y mucho. Y ahora es producto este aumento de precios de un problema de oferta. ¿Cómo de un problema de oferta? Mire, Vitia, nos guste o no nos guste, la cosecha argentina es un 11-12% menos que el año pasado. Y así es, por la seca, por esto, por aquello. Pero a su vez hay problemas de desorden en el comercio internacional. ¿Cómo? Y sí, faltan autos. ¿Y por qué faltan autos? ¿Y por qué faltan chips? ¿Y por qué faltan chips? Porque se armó lío en la producción de chips con la pandemia. Y hay un desorden en la oferta. Hay un desorden en la oferta. No solo en la Argentina, en Estados Unidos, en la India, en China, en Europa. Es el momento que hay que ser muy prudentes. Muy prudentes. Recuerdo ahora una resolución firmada no hace tanto tiempo donde exigían a las empresas producir al máximo. Así reza la resolución. ¿Y qué es producir al máximo? ¿Con toda la dotación sin enfermos de COVID? Una resolución va a decir eso. Tengo 150 trabajadores, 25 con COVID. ¿Y qué hacemos? ¿Qué impacta la resolución ahí? No, Moreno, es obvio, es lo máximo que se puede producir dadas las circunstancias. Entonces para eso no se precisa ninguna resolución. Es la actividad del empresario. Ahora, cuando ustedes ponen al máximo nivel, y si no me llegó el insumo, ¿qué hago? Y si tengo problemas de potencia en términos eléctricos, ¿qué hago? Mire, cuando falta el sentido común, empiezan a brotar estos temas. Por eso dijimos hace mucho tiempo que Alberto Fernández no era apto. No nos vamos a detener en los ministros, en los secretarios, eso. El presidente no es apto.
Bueno, hubo otros ejemplos esta semana y sí, bueno, pero no vamos a profundizar en ello, ya está muy claro. Simplemente es lo que está aconteciendo. Declaraciones, bueno, pueden terminar siendo una anécdota, aunque muestran el fondo. Decisiones de política internacional y económicas en términos mercado doméstico, y esos son de una gravedad inusitada. La inflación en Estados Unidos es altísima. Esa inflación lo único que va a generar es que suban la tasa de interés. Y cuando suban la tasa de interés, como es sobre todo la deuda exigible de la Argentina, deuda exigible llamamos a la deuda en dólares, cuyo tenedor es un extranjero, multilateral o fondo de inversión o una familia, no importa. Más o menos 150.000 millones de dólares. Una tasa de interés del 10%, para hacer números redondos, daría un devengado de 15.000 millones de dólares anuales solo de interés. No, no los pagamos. El devengado está ahí. En la mochila lo pone. Lo quiere pagar, no pagar. En la mochila lo pone. Imagínense que no hay superávit comercial posible en la Argentina para honrar esos compromisos, más las utilidades, dividendos de las empresas, más algún viajecito al exterior de alguna familia, más los intereses de la deuda privada, más flete seguro. No hay. Sería escandaloso. Sería un modelo macroeconómico muy difícil de confeccionar el poder tener un superávit de arriba de 22.000 millones de dólares. Si la tasa de interés internacional se va a 10.000. Bueno, no tienen por qué irse a 10. Bueno, que se vaya a 6. Ahí estaríamos hablando de 9.000 millones solo de interés del sector público. Por eso, mire, ahora Alberto Fernández tiene que tener el cuero para aguantar. Dijo que no le gustaban los planes, que la estiraban, que era el arreglo después de las elecciones, que esto, que aquello. ¿Y ahora? Y ahora cada vez se pone más difícil y hay que ver si del otro lado tienen voluntad, porque empieza a estar en duda cuál va a ser la tasa de interés en el mundo con esta inflación norteamericana. Y esto es producto de qué? Y de los errores de Biden. Pero no era bueno que ganara Biden. ¿Para quién? Para los progresistas, para los que no piensan en el salario de los trabajadores, para los que piensan en los intereses del complejo militar industrial norteamericano. Esa será la diferencia, por eso los demócratas siempre son los que empiezan la guerra, a pesar que nuestros progresistas piensan que el problema son los republicanos. Mire, Guitia, los progresistas piensan mal, el presidente piensa mal, lo dijimos siempre, piensan mal y actúan peor. Mire, no hay duda que Lito Nevia toca la guitarra mejor que Alberto y que canta mejor que Alberto. Pero Alberto acaba de decir que parece ser que Lito Nevia también piensa y se expresa mejor que él. Lo dijo Alberto en un tuit. Bueno, bajo esos parámetros está claro que Cristina, con esa metodología horrible que utilizó de manera individual tomar una decisión que nos compete a todos, está claro que eligió mal. Un beso, Guitia, buen fin de semana. Moreno, qué importante es esclarecer, es reflexionar, es llevar a la reflexión a quienes nos escuchan sobre los contextos. Nada se repite de la misma manera en el devenir de la historia. Su análisis de las condiciones en las cuales los commodities aumentaron durante la década ganada y, en el contexto actual, los diferenciales en las causas, su análisis de la inflación, de lo que acontece hoy en la economía norteamericana y las repercusiones que tendrá este aumento
de la inflación en el aumento de las tasas de interés a escala internacional. ¿Y cómo complicará esto a los países deudores? Nosotros, en especial. Ya lo había mencionado antes, en columnas, en participaciones en programas. Ya había mencionado que Estados Unidos va a patear la crisis interna hacia el afuera. En fin, y esto de alegrarse con el triunfo de Biden, llegar incluso algunos a llamarlo Juan Domingo Biden, cuando fueron siempre los demócratas, como usted recordó, los que iniciaron las guerras. Ahora vamos a sentir en carne propia los efectos de la inflación norteamericana. Moreno, estas son lecturas líquidas, superficiales y reiteradas, ¿no? Siempre desde el mismo lugar, sin atender al cambio de los contextos. Ni hablar del presidente Alberto Fernández, de sus desafortunadas declaraciones, que no las vamos a mencionar específicamente, de sus referentes a esta altura día en el campo de la política, porque un video dedicado a Bob Dylan, dice mucho frente a la ausencia de otros videos que bien podrían estar dedicados a otras personas y personalidades del mundo de la política argentina e internacional. Porque rescatar a Lito Nebbia como pensador dice mucho frente a la ausencia de su rescate de otros pensadores de fuste de nuestra historia, y en particular del peronismo, partido que hoy estaría conduciendo el presidente de la Nación. Ya lo dijo usted en varios reportajes. Podría rescatar a Perón, a Juan Domingo, el nuestro, a escala nacional, al Papa Francisco a escala internacional, por mencionar algunos. Las declaraciones del presidente son políticas, como también fuertemente política fue la decisión de Cristina, una decisión lamentablemente errada de nombrarlo candidato a presidente en las elecciones que lo hicieron presidente electo. Y vinculado a esto, fíjese usted, Moreno, siempre me llamó la atención, hablando de Lito Nebbia, la letra de la balsa, que por supuesto hemos cantado en los 70, pero que jamás rescataría como pensamiento político. Fíjese usted qué cosa, Moreno, la letra dice: construiré una balsa y me iré a naufragar. Me pregunto, ¿construir una balsa para ir a naufragar? Jamás haríamos, ni hubiéramos hecho una cosa así. En tal caso sería una balsa para llegar a un buen puerto. No sería precisamente lo que está ocurriendo ahora. En fin, que el presidente de la Nación se cuide cuando parafrasea o cuando lleva a algunos personajes y personalidades a la arena pública, a la arena política. La imagen de una balsa que naufraga no es muy feliz. Las palabras de Chaliú con relación a la nueva canasta de 70 productos de estos nuevos programas que el gobierno lanzó me hizo recordar a la poesía de Baldomero Fernández Moreno. ¿Se acuerda? 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones sin ninguna flor. En fin, tenemos 70 productos hoy en una canasta que sin un plan que los contenga, que los incluya como medida transitoria y sin contemplar todos los precios y por tanto los costos de la economía, como recordó bien Bea en su columna de hoy, solo terminan girando alrededor de un eje falso. Y para ir terminando nuestro programa, por supuesto, queremos homenajear a los compañeros patriotas protagonistas de la Revolución de Junio de 1956, protagonistas del movimiento de recuperación nacional. Esta revolución se puso en marcha con la jefatura militar del general Juan José Valle y la jefatura civil de Andrés Framini. El inicio de la revolución fue fijado para el sábado 9 de junio a las 11 de la noche, en que se leería y se lanzaría la proclama. El 10 de junio, en la madrugada, en la regional de Lanús, de la policía de Lanús, asesinaron 6 compañeros, uno cada 20 minutos previo interrogatorio. Esa misma madrugada, desde la unidad regional de San Martín de la policía de la provincia, un grupo de civiles fue llevado a los basurales de José León Suárez y asesinaron a 5 compañeros. Ese mismo día, frente al comando de segunda división, caen 3 compañeros más.
El 11 de junio en La Plata fusilan a un compañero y en Campo de Mayo son fusilados 6 compañeros. Frente al Automóvil Club de Palermo, los revolucionarios fueron recibidos con fuego de la división montada de la Policía Federal y muere un compañero. En la Penitenciaría Nacional de la Avenida Las Heras, el 11 de junio caen fusilados 3 compañeros más. El 12 de junio fusilan a otro compañero. En la Escuela de Mecánica del Ejército son fusilados 4 compañeros más y finalmente, el 12 de junio, cae fusilado el general de división Juan José Valle. Para ellos, nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Y así hemos llegado al cierre de nuestro programa. Un fuerte abrazo a quienes están transitando el virus del COVID, que se recuperen pronto, que se cuiden. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput. Un fuerte abrazo a nuestro querido compañero productor Fernando Molgaray. Y hasta el próximo viernes. Cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás y que tengan un buen fin de semana.